Este video es del año 1996. Se produjo cuando yo dirigía el programa de apoyo curricular. Lo realizamos con el Centro de Medios Audiovisuales, el CEMAP, de la Universidad Nacional de Colombia. Él presenta las palabras del doctor Guillermo Páramo Rocha, rector de la Universidad Nacional, proyectando lo que es la universidad para el siglo XXI, en sus palabras. Tiene imágenes de estudiantes, docentes, egresados, laboratorios y se empleó como un material promocional en distintos eventos. La Universidad Nacional fue fundada en 1867. Es el resultado de varios intentos para dotar al país de un centro de creación, evaluación y comunicación del saber, iniciado por el general Santander poco después de la independencia. Intento que culmina en la creación, por el Congreso, de un proyecto de ley presentado por José María Samper en 1864. Inicia labores bajo la rectoría del doctor Manuel Ancísar, con 45 profesores y 335 estudiantes en las áreas de medicina, derecho, ciencias naturales, literatura y filosofía, ingeniería y artes y oficios, todas ellas ubicadas en diferentes sedes. En 1935, el presidente Alfonso López Pumarejo y el Congreso ejecutan una reforma universitaria que pretende generar en el país los profesionales necesarios para su desarrollo, sin recurrir a foráneos, así como la creación de sedes regionales de la Universidad Nacional que irradien su influencia multidisciplinaria en toda la nación. La seccional de Medellín es creada en 1938, cuando la Escuela Departamental de Agricultura Tropical y Veterinaria, fundada en 1911, pasa a ser una dependencia de la Universidad Nacional con el nombre de Facultad Nacional de Agronomía, generando desde entonces un grupo adicional de facultades que cubren la educación superior de los departamentos circunvecinos. La Facultad de Agronomía del Valle, fundada en 1934, se adhiere en 1946 a la Universidad Nacional como la seccional Palmira. En esta sede se dictan varias carreras, así como estudios de posgrado en diversas áreas. La seccional de Manizales data de 1948, cuando se crea la Facultad de Ingeniería. Desde entonces, otras carreras se han sumado a esta sede, que cubre los departamentos de la región suroccidental del país. En la actualidad, la Universidad Nacional cuenta con sedes en Santa Fe de Bogotá, Medellín, Manizales, Palmira, Leticia, San Andrés y Providencia, y el Instituto Roberto Franco en Villavicencio. Cuenta con 20 facultades que ofrecen más de 80 carreras, 85 especializaciones, 46 maestrías y 10 doctorados para un total de 141 programas de posgrado, un número superior a 3.300 docentes y más de 20.000 estudiantes. Yo creo que la Universidad Nacional todavía, tengo que decirlo, cuando piensa en el sentido de su existencia y se plantea a sí misma, al menos aquí en Bogotá se imagina la ciudad universitaria. Yo creo que cuando la Universidad Nacional se plantea a sí misma y se conciba a sí misma y se imagine a sí misma, de pensar es en el mapa de Colombia, al menos en el mapa de Colombia.
La Universidad Nacional tiene esa misión, pues debe formar arquitectos, debe formar abogados, debe formar profesionales que sirvan a la sociedad, eso es absolutamente necesario, pero la institución debe estar más allá, incluso del servicio puramente profesional. Este país sigue y ahora más que nunca necesitando una Universidad Nacional, y para que la Universidad Nacional sea Universidad Nacional tiene que pensar en el país. Y ese país no es Bogotá, ni Medellín. Ese país es Arauca, ese país es Leticia, ese país es San Andrés, ese país es Tumaco. Es extraordinariamente difícil tratar de que el país pueda pensar un poco más allá de lo puramente cotidiano y de lo puramente local. También la universidad sirve por lo menos para tratar de que ese esfuerzo para pensar distinto se realice. Eso es la frontera. En la frontera están esas gentes abandonadas, están esos recursos desconocidos y olvidados, están los vecinos con los cuales nosotros debiéramos tender puentes a partir también de la comprensión y del conocimiento. La frontera con Venezuela sería distinta si hubiera comunidades académicas capaces de integrar eso, y comunidades académicas en su sentido extenso, no solamente un grupo de especialistas, sino estudiantes que se forman en la conciencia de la necesidad de tener una historia conjunta y actuar conjuntamente en la historia. Entonces, por eso las fronteras, y además porque las fronteras son las fronteras del conocimiento.